Hola a todos. Hoy es miércoles 29 de julio de 2026 y está aquí con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Matthew Ho. Bienvenido, Matt. Hola Nima, me alegra verte. Me alegra verte de nuevo, Matt. Empecemos por lo que está ocurriendo en Irak. Arabia Saudí, después de anunciar que algunas personas en Irak están utilizando drones para atacar sus instalaciones petroleras, ha decidido atacarlas junto con Estados Unidos. Atacaron a las PMF, que forman parte del ejército iraquí. No forman parte de la resistencia del Hezbollah iraquí. Forman parte del ejército. Las atacaron. Y si miras sus ubicaciones, cualquiera sabría dónde están y cuáles son los principales objetivos cuando van a por esta parte del ejército iraquí. Pero viendo la forma de actuar de Arabia Saudí, Matt, de algún modo, si yo me pusiera en el lugar de Arabia Saudí, diría que negociaría con estos tipos entre bastidores en vez de atacarlos. Con Yemen, hemos visto lo que ha pasado en Yemen, y no tuvieron ningún problema con Yemen. Ahora mismo, sus instalaciones petroleras han sido atacadas. Al menos 3 de ellas fueron atacadas por yemeníes, y hubo enormes daños en Arabia Saudí. Y el bloqueo está teniendo lugar en el Mar Rojo contra ellos. Y no aprendieron nada de eso, y atacaron Irak. Y van a responder. Hoy están celebrando el funeral. Y en cuanto termine el funeral, van a haber muchos ataques dolorosos contra Arabia Saudí. ¿Cuál es tu interpretación, Matt, de lo que está pasando? De algún modo, la guerra que estás percibiendo, quizá, la guerra se está contrayendo. No, se está expandiendo. Sí, exactamente. ¿Qué está pasando? Right, exactly. Right. Yeah, it's madness. That's what's going on, Nima. Madness Sí, es una locura. Eso es lo que está pasando. Está ocurriendo una locura. Acabas de exponer muy bien la irracionalidad de las acciones de Arabia Saudí. Y desde luego, el conflicto en Yemen, la guerra en Yemen, se remonta a generaciones, a décadas, a cientos de años. Quiero decir, precisamente el otro día estaba leyendo algo que hablaba de Certainly, I was just reading something the other day talking about this is only happening on your program. sabes, esto solo está pasando en tu programa. No me ha vuelto a pasar desde la semana pasada, así que seguiremos adelante y veremos qué ocurre. Para quienes no lo vieron la semana pasada, mi micrófono se silenciaba solo continuamente durante todo el programa de Nima, y desde entonces no he tenido ningún problema con él. Crucemos los dedos. Pero bueno, si vuelve a pasar, me pondré a tocar. Anyway, if it goes again, A alguien no le gusta que tú y yo estemos juntos, Matt. yeah. Well, I didn't get your email last night. Sí, bueno, anoche no recibí tu correo electrónico. Ya sabes, dijiste que me habías enviado un correo. Yo nunca lo recibí. Así que creo que quizá, no sé, hay fuerzas siniestras conspirando contra nosotros. O quizá simplemente, lo más probable es que sea más bien mi incompetencia tecnológica la que está causando los problemas. Probablemente sea eso. Pero desde luego estaba leyendo algo sobre la rivalidad en Yemen en los años 60 entre Egipto y Arabia Saudí. Quiero decir, esto sin duda tiene raíces muy profundas. Podríamos hacer un programa entero hablando de la historia de Yemen. Tienes que traer a alguien que sepa de eso, no a mí. You need to bring on someone who knows about it, not me. But certainly that, this understanding. Pero desde luego, está esa comprensión de que todo esto es muy complejo y de que tiene mucha más profundidad y se remonta mucho más atrás que al 28 de febrero de este año, al 7 de octubre de 2023, ya sabes, etc. Pero sí, la irracionalidad de los saudíes aquí, ¿qué creen que van a sacar de esto? Y desde luego, los ataques en Irak, que mataron a 20 miembros de las Fuerzas de Movilización Popular, que forman parte del ejército iraquí. Como decías, algunos de ellos se solapan con la resistencia iraquí. No es algo lineal en absoluto, ni blanco ni negro. Allí todo es muy enrevesado. Pero esto solo va a complicarles más las cosas a los estadounidenses. Eso sí, hay que reconocerles a los estadounidenses que evacuaron las zonas de Irak en las que estaban y trasladaron completamente sus fuerzas al Kurdistán. No creo que Estados Unidos tenga ya ninguna base en Siria.
Así que hay que reconocer a los estadounidenses que salieran de esas zonas antes de remover las aguas con esta guerra contra Irán. Pero desde luego, lo que los saudíes han puesto en marcha aquí, en forma de nuevos ataques contra sus infraestructuras energéticas, sus centros de transporte y su economía, además de reavivar una guerra en Yemen que no hacía falta reavivar. ¿Qué creen los saudíes que van a conseguir con esto? Pero sin duda, como has dicho muy bien, Nima, creo que quizá si nos remontamos a hace un mes, por incierto que fuera lo que iba a ocurrir entre estadounidenses e iraníes, existía esta idea de que en realidad el conflicto se estaba acotando un poco. Y lo único que realmente se salía de lo habitual y con lo que teníamos que lidiar era qué va a pasar con Líbano. Pero luego, claro, está esta cuestión de Yemen. No creo ni por un instante que todo esto se deba a que los saudíes estén molestos por aquel avión iraní que voló de Sanaa a Teherán y violó el bloqueo aéreo saudí. No creo en absoluto que de eso se trate todo esto. Pero ya sabes, está esta idea de que la guerra se está extendiendo, ¿no? Y quizá no sea la forma correcta de describirlo, porque estos conflictos, de nuevo, existen todos por separado. Pero por supuesto, están vinculados, porque lo que los une son los estadounidenses. Y ahora, por supuesto, tenemos los ataques ucranianos contra barcos en el Mar Caspio. Hay muchos comentarios, incluso en la prensa generalista, preguntando, ¿es esto una guerra mundial? Y de nuevo, ¿qué es lo que une todo esto? Los estadounidenses, el imperio estadounidense. Ese es el vínculo que recorre todo esto, el hilo conductor. Pero ¿hacia dónde va esto? Es algo en lo que he pensado mucho, Nima. ¿Cuál es la solución a todo esto? ¿Cómo termina? Sobre todo si consideramos que el imperio estadounidense es el hilo conductor de todo. ¿Cómo termina? ¿Cómo se logra una solución política en todo esto? Si ya hemos dejado muy atrás los tiempos de una victoria al estilo de la Segunda Guerra Mundial, en la que invadías y conquistabas el otro país y tomabas su capital, si eso no es posible en ninguno de estos conflictos, en ninguna de estas guerras, ya sea porque te enfrentas a actores no estatales, porque te enfrentas a la realidad de la resistencia contra la ocupación, o porque te enfrentas a la guerra moderna entre estados. ¿Cómo termina esto? Creo que tú y yo llevamos años siendo muy pesimistas al respecto. Pero creo que cada vez vemos con más pesimismo que esto pueda prolongarse hasta la década de 2030 sin ningún problema. Creo que hemos superado, Matt, corrígeme si me equivoco, esa especie de mentalidad de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, ir a la capital, capturarlo todo y que se acabó. Por lo que está ocurriendo en Ucrania, imaginaos simplemente lo que está pasando allí. ¿Veis a Rusia llegando tan lejos como Kiev? No, yo no. Simplemente se están quedando con la parte oriental de Ucrania. No quieren ir a Kiev, ¿verdad? Esta es la Rusia que sacrificó a 27 millones de personas para capturar, ya sabes, para llegar a Berlín. Exacto. Y aunque lo hicieran, aunque dijeran, ¿sabéis qué? La única salida a esto es tomar Kiev y conquistar Ucrania. Entonces, tendrían que conquistar toda Ucrania. Y tendrían que llegar hasta las fronteras con Polonia y Rumanía, con todo lo que eso implica. Pero ahora han ocupado Ucrania. Tienen que hacer frente a una insurgencia. Y acaban de alimentar las fantasías febriles de gente como Lindsey Graham. En realidad no, Kissinger estaba en contra de todo esto. Pero, recordad que Hillary Clinton habló de ello en febrero de 2022. Esta idea de darle a Rusia un Afganistán, atraerlos a Ucrania y luego darles un Afganistán. Quiero decir, además está esta idea de que si los rusos conquistaran, y estoy de acuerdo en que no quieren hacerlo, tampoco creo que tengan capacidad para lograrlo. Pero ya sabe, la idea sería que ahora has creado Ucrania, has convertido Kiev en la nueva Jerusalén, no en el propósito, en la obra de toda una vida de la OTAN, recuperarla. Quiero decir, esto no termina, así que no veo una solución.
Y luego lo amplías. Vemos todos esos otros países que están implicados en esto. Y de nuevo, ¿cómo termina? ¿Dónde termina realmente esto en el sentido de cómo se llega a una solución respecto a Estados Unidos e Israel en Oriente Medio? ¿Cómo se alcanza una solución en Arabia Saudí respecto a Yemen si los saudíes sienten que cuentan con el respaldo de los estadounidenses y que por fin pueden intentar derrotar a los hutíes porque Estados Unidos va a apoyarles? Porque esto forma parte del proyecto estadounidense más amplio en Oriente Próximo, de la guerra estadounidense más amplia. Quiero decir, esta locura no termina nunca. Y los hutíes no van a rendirse. Hezbollah no va a rendirse. Los palestinos no van a rendirse. Tendrían que matar hasta el último de ellos. Y ya sabe, al menos en lo que respecta hacia dónde se dirigen los israelíes. Al menos eso lo entendemos. Podemos entender qué quieren los israelíes. ¿Cómo ven los israelíes la solución en Palestina? Pero en el resto de la región, ¿dónde está la solución? Creo que la cuestión, Matt, es hasta qué punto quieren seguir con la guerra en Asia Occidental. Arabia Saudí. Pongamos que Arabia Saudí, porque ahora mismo está en guerra con Yemen y con Irak, en mi opinión, con la resistencia de esos dos países. Y van a responder. Y este toma y daca no va a terminar pronto si no hablan entre ellos, en mi opinión. Tienen que hablar si quieren poner fin a esta guerra. El toma y daca no resuelve nada, como ocurre entre Irán y Estados Unidos. Está pasando lo mismo entre Irán y Estados Unidos. Se atacan mutuamente. Pero al fin y al cabo, ¿hasta qué punto quieren continuar esta guerra? Arabia Saudí, pongamos por caso, está preparada para ser la Ucrania 2.0, porque no tiene la fuerza que tiene Ucrania. No tiene ese tipo de resistencia que hemos visto, por ejemplo, en las fuerzas ucranianas. Bueno, no creo que los saudíes tengan interés en librar esta guerra contra Irán, pero sin duda contra Yemen probablemente sí, además de desplazar a otros o asegurarse de seguir en lo más alto de la jerarquía en Oriente Medio. Y eso va dirigido especialmente a los emiratíes, que son su competencia. Pero existe esta idea de una alianza turco-saudí-pakistaní, posiblemente también catarí. Y tenemos el acuerdo entre Arabia Saudí y Pakistán. Sabemos que estos países se han reunido y han hablado de ciertos asuntos. Así que, ¿hacia dónde quieren ir los saudíes? Creo que piensan que pueden seguir adelante. Podrían continuar la guerra en Yemen, porque pueden comprarla. Pueden comprar el apoyo. Pueden comprar apoyo mediante contratistas, mediante mercenarios. Pueden comprar los aviones y las municiones, los drones que necesitan para hacerlo. Creo que tienen la impresión de que Ansar Allah es un movimiento limitado, totalmente dependiente de Irán. Así que, si Estados Unidos continúa su guerra contra Irán y se obliga a Irán a centrarse únicamente en sí mismo, entonces Ansar Allah se marchitará y dejará de ser una fuerza con la que tengan que lidiar realmente. Ahora bien, eso es completamente inexacto, es tremendamente erróneo. Pero creo que esa es la visión que hay en Riad respecto a los hutíes, respecto a Ansar Allah. Ya saben, estos países que quieren conquistar y apoderarse de otros siempre tienen algún tipo de ideología supremacista, ¿verdad? Siempre se creen superiores de alguna manera y siempre tienen algún tipo de justificación o excusa de por qué no salen victoriosos, de por qué no están ganando. Miren Afganistán, eso es por culpa de los pakistaníes, ¿verdad? Hacemos algo con respecto a Pakistán y llegamos tan lejos que durante años hubo estadounidenses importantes, altos cargos estadounidenses influyentes, tanto en la política como en el ejército y los medios de comunicación, defendiendo que Estados Unidos debía invadir Pakistán, ¿verdad? Gracias a Dios que no ocurrió. Y si todo lo recuerdan, volvamos 12 o 13 años atrás. El destino del mundo, ya saben, dependía del futuro de Afganistán y Pakistán. Así es como lo describían los estadounidenses. Y ya saben, ¿qué pensamos ahora de aquello? Quiero decir, pero creo que esa visión supremacista
esa mentalidad colonial, si se quiere, como quieran describirla, que tienen los saudíes, esa idea de tener que controlar la totalidad de la península arábiga y, por supuesto, además estar en la cúspide de esa jerarquía en Oriente Medio. Creo que eso es lo que va a impulsarlos a seguir adelante. Y claro, no están contentos con el papel de la resistencia iraquí, con la realidad de que las fuerzas de movilización popular constituyen la columna vertebral del ejército iraquí. El ejército iraquí, sin las FMP, no es nada. Ese es el ejército iraquí al que el Estado Islámico derrotó en 2013 y 2014. Así que sin duda, la idea de que de algún modo, si la resistencia iraquí, si también las fuerzas de las FMP pueden desvincularse del gobierno iraquí, si pueden ser, en esencia, neutralizadas o debilitadas, de nuevo, RIA ve como algo favorable para sus intereses. Ya saben, de cara a 5, 10 o 15 años, para construir el nuevo Oriente Medio, para configurar el orden que surja de esta guerra contra Irán. Pero eso supone, por supuesto, que los saudíes creen ahora que esta guerra contra Irán tendrá un desenlace favorable para el imperio estadounidense, al que los saudíes parecen seguir vinculados. Hace unas semanas hablábamos de cómo va a ser Oriente Medio, de cómo se van a mover estas naciones, de qué aspecto tendrá el orden dentro de 1, 2 o 5 años. Y creo que estamos empezando a hacernos una idea de cómo estos países entienden qué es lo mejor para ellos, qué les conviene más, cómo deberían actuar o cómo deberían cubrirse las espaldas. Y para la mayoría de estas monarquías, su interés es su propio interés. Creo que vuelven a esa idea de que son los estadounidenses quienes los han mantenido en el poder durante todas estas décadas. Y por mal que esté la situación, por mucho que no puedan confiar en ellos, por incompetentes que sean, por potencialmente devastadores que puedan ser, por peligrosos que sean, siguen siendo la mejor apuesta para ellos de cara al futuro. Y con ellos me refiero a los monarcas y a sus familias. No, por supuesto, a las personas a las que gobiernan. Matt, ¿cuál es tu valoración del ataque iraní contra Jordania? Es la primera vez que Irán ataca a Estados Unidos sin haber sido atacado antes por Estados Unidos, ni estar respondiendo a Estados Unidos. ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué te parece este movimiento? ¿Es algo nuevo? Creo que esto confirma a quienes decían que este gobierno de Irán tiene una postura más dura, que va a ser más agresiva, que va a romper con la paciencia de los anteriores dirigentes iraníes. Y creo que esto encaja con lo que sabemos que ocurre cuando se llevan a cabo campañas de decapitación. Al final, queda al mando un grupo de personas más duro. Si alguien no está familiarizado con eso, puede ver la gran serie de HBO, The Wire, sobre las bandas callejeras de Baltimore, y se lo explicará exactamente. Y este es el mismo fenómeno que hemos visto en campañas de asesinatos y decapitación por todo el mundo. Sin duda, es lo que ocurrió con los talibanes en Afganistán. También ocurrió con los esfuerzos estadounidenses de asesinato y decapitación contra la resistencia iraquí. Cosas así. Tienes al mando a un tipo de liderazgo más duro, más joven, más agresivo y menos paciente. Así que creo que también podríamos estar viendo eso. Además, creo que esto es una extensión de lo que hemos visto por parte de los iraníes durante los últimos meses. La idea de que ellos mandan, de que ellos tienen el control y de que ellos marcarán el ritmo de esta guerra. Ellos establecerán los términos de esta guerra y no dependerá de Estados Unidos iniciar el combate. Dependerá de los iraníes iniciarlo. Así que, en este caso, creo que la postura que están mostrando los iraníes es que no se van a limitar a sentarse y esperar a que Estados Unidos ataque, y que hablan en serio cuando dicen que Estados Unidos tiene que retirar sus fuerzas de la región. Eso formaba parte del memorando de entendimiento, uno de los últimos párrafos del memorando de 14 puntos. Estados Unidos debía retirar sus fuerzas de la región. Ahora bien, eso era muy ambiguo. Shady Vance dijo,
Solo significa que no vamos a tener allí 2 portaaviones y todas esas tropas adicionales que enviamos por la guerra. Nos replegaremos, ya sabe. Pero cualquiera que lo lea podría decir, dice que retiren todas sus fuerzas de la región. Eso significa cerrar sus bases e irse a casa. Y creo que eso es en lo que están actuando los iraníes. Además, vimos una campaña muy exitosa de los iraníes en marzo y abril para debilitar las defensas aéreas israelí-estadounidenses árabes, obligar a los estadounidenses a replegarse y evacuar sus bases, y empujar a los aviones estadounidenses más hacia el oeste, ¿verdad? Ahora que los aviones tienen su base principalmente en Jordania e Israel. Y ahora, por supuesto, está la idea de que los iraníes han degradado las bases de Bahrein. Bueno, en Qatar, Estados Unidos las abandonó en esencia. Pero en Bahrein y Kuwait, desde donde Estados Unidos operaba intensamente, se vio que los iraníes, especialmente en las 2 semanas de combate de las que acabamos de salir, degradaron gravemente esas instalaciones. Así que la idea es que los iraníes están avanzando sistemáticamente contra las defensas estadounidenses, sus instalaciones y sus capacidades. Y ahora, por supuesto, se centrarán en Jordania. También conviene señalar que no oímos ninguna historia sobre Kuwait o Bahrein enviando dinero a los iraníes, ni alcanzando ningún tipo de acuerdo de pago por separado, como sí ocurrió con los cataríes, los saudíes y los emiratíes. No sé si esas historias son ciertas o no, pero me parece interesante que esos fueran los países que estaban recibiendo golpes, y al mismo tiempo eran también los países donde Estados Unidos tenía una presencia muy fuerte. Además, en el caso concreto de Kuwait, si Estados Unidos iba en serio con lanzar un ataque contra la isla de Hark, parecía probable que Kuwait, debido a la importante presencia del ejército estadounidense allí, fuera una base de operaciones muy relevante para Estados Unidos si decidía lanzar asaltos terrestres o incursiones contra Irán. Así que creo que lo que estamos viendo aquí es, una vez más, el ejemplo de un liderazgo iraní menos paciente y más agresivo. La realidad es que los iraníes controlan el ritmo, que ellos van a fijar los términos de esta guerra. Y la tercera cuestión es que esto forma parte de su plan, golpear y degradar continuamente, de forma sistemática y deliberada, las defensas estadounidenses. Y al final, todos los aviones estadounidenses acabarán en Israel. Entonces llegará un momento de gran decisión para todos sobre qué va a ocurrir después. Tuvimos al general Wesley Clark cambiando de opinión y diciendo que quizá la invasión terrestre no vaya a tener éxito. Sigamos adelante. Y la nueva estrategia consiste en imponer un bloqueo total a Irán. ¿Clark estaba pidiendo una invasión terrestre de Irán? Sí, dijo eso. Vaya, no lo había visto. Hace 4 o 5 días salió y dijo que la invasión terrestre es una de las soluciones para eso. Y cree que la invasión terrestre va a lograr controlar la parte sur. ¿Con quién? ¿A quién demonios íbamos a invadir? ¿Con quién íbamos a invadir? Es que no entiendo nada de esto, porque allí no hay tropas. Hay, como mucho, 5,000 o 6,000 soldados de combate en la región. Como mucho. Y la mayoría son infantería ligera o fuerzas de operaciones especiales. Y no tenemos capacidad para desplegar fuerzas sobre el terreno. En 1991 hicimos otra cosa. Teníamos toda una brigada expedicionaria de marines, o brigada anfibia, como la llamaban entonces. De hecho, creo que teníamos 2. Así que, en esencia, la mayor parte de una división de Marines frente a la costa de Kuwait. Sabes, esa fue la última vez que Estados Unidos tuvo capacidad real para llevar a cabo algún tipo de desembarco anfibio como ese. Estados Unidos no tiene ninguna capacidad para hacerlo, en absoluto. Quiero decir, esta idea de dejando ya de lado el número de tropas que necesitas. Y si todo el mundo recuerda la primera guerra de Irak, recuerda la invasión de Irak,
Estamos hablando de meses y meses de preparación, de cientos de miles de tropas implicadas. De verdad, no entiendo que estos tipos, alguien que debería saberlo mejor, como Clark, estén sugiriendo estas cosas. ¿Y ahora qué? Se acaba de dar cuenta de que Eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Pero tiene una idea nueva sobre todo el bloqueo de Irán, de norte a sur, de este a oeste. Eso va a presionar a Irán. No sé cómo va a gestionar todas esas fronteras alrededor de Irán, ni cómo puede manejarlo él. Sí. Quiero decir, supongo que la idea es bombardear todos los puentes y carreteras que llevan a Turkmenistán. Presionas a los pakistaníes para que no mantengan ningún comercio transfronterizo con los iraníes. Impides que los pakistaníes permitan atracar en Pakistán a buques iraníes y luego trasladar su carga por tierra. Vas a felicitar y dar las gracias a los ucranianos por atacar barcos en el Caspio e intentarás convertir el Caspio en una zona vedada, ya sabes, lanzando drones desde Azerbaiyán o algo así, o desde el norte de Irak hacia el Caspio. Quiero decir, entiendo de dónde sacan esa idea. Igual que volviendo a Ucrania, en 2023, esa idea de que simplemente vamos a avanzar, vamos a partir por la mitad la península de Azov, o como se llame, y así dejaremos a los rusos sin acceso a Crimea. Luego destruiremos el puente de Kerch y la aislaremos. Quiero decir, sobre el papel suena muy bien, y si haces una simulación de mesa, con un mapa, todas tus figuritas y marcadores, pues sí, queda muy bien, suena estupendamente. Pero la realidad es que esas cosas no funcionan. ¿De verdad vas a llevar a cabo una campaña masiva de bombardeos? ¿Vas a destruir toda la infraestructura de Irán entre Turkmenistán, Pakistán e Irán? ¿De verdad vas a cerrar el Caspio a los rusos? No tiene ningún sentido. Sí, pero entiendo que para esta gente sí lo tiene. Hay un nuevo informe en Al Monitor. Dice que se espera que Arabia Saudí anuncie una nueva coalición militar multinacional en el Mar Rojo, destinada a contrarrestar el esfuerzo de los hutíes por restringir el bloqueo, por oponerse al bloqueo. Y la coalición tendría su sede en Riad, la capital de Arabia Saudí. Van a invitar a participar a 50 países. Entre ellos están Estados Unidos, Egipto, Pakistán, Turquía, Qatar, Bahrein, Kuwait, Djibouti y Somalia. Me resulta increíble cómo... Y diaris no confundumo que vayas a formarte de esta. X5E9 Verbrais Embrace, lo siento. No. Sí. No se mencionan los Emiratos Unidos. Sí. Quiero decir, probablemente Somalilandia no está ahí. ¿Sabes a qué me refiero? Pero sí, nosotros teníamos esto, ellos tenían esto. Creo que tanto Biden como la administración Trump, no sé qué tenía la administración Trump. La administración Biden tenía esta gran fuerza internacional, esta flotilla naval que iba a venir de todas las naciones del mundo para abrir el Mar Rojo. Y creo que los británicos enviaron un barco. Quiero decir, creo que eso fue todo. Quizá había un par más, pero sí, no sé. Buena suerte. Aunque da igual, ¿no? Porque los hutíes no controlan Bab el-Mandeb, ¿verdad? Salieron ahí con barcos. No tendieron una cadena gigantesca de 32 kilómetros de largo para cruzarlo y cerrarlo como si estuviéramos en el siglo XIX, ¿sabes? O en el XVIII. Lo controlan mediante fuego. Así que, a menos que estén planeando invadir y ocupar ese tercio occidental de Yemen que controla Ansar Allah, no van a romper ese bloqueo. Es el mismo principio que se aplica a lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz. Pueden hablar todo lo que quieran de abrir el estrecho, de enviar dragaminas y fragatas, etc., y de tomar varias islas. Da igual, porque lo que importa es que el estrecho y Bab el-Mandeb están controlados por el fuego. Están controlados por drones y misiles lanzados desde decenas o incluso cientos de millas tierra adentro. Ahora bien, hace unos días tuvimos ese barco que chocó contra una mina en el estrecho de Hormuz, así que ese es desde luego un peligro muy real.
Pero sí, eso no. Podrían retirar todas las minas esta misma noche y los iraníes seguirían controlando el estrecho de Hormuz. And the Iranians still control the Strait of Hormuz. Sí. Creo que el caso de Matt, el caso de Yemen y Arabia Saudí, viendo la situación actual, sería que si deciden atacar, supongo que atacarían quizá de forma coordinada entre Yemen y Hezbollah en Irak, lo cual sería desastroso. Veamos el peor escenario para Yemen. Arabia Saudí no pudo defenderse de decenas de misiles hutíes, y ahora quiere hacer frente a una combinación de misiles y drones. ¿Cuál es la capacidad de respuesta de Arabia Saudí con los sistemas de defensa aérea que posee? No lo sabemos, porque no ha habido muchos ataques contra ellos. Desde que Irán respondió a Kuwait y Bahrein, no se ven tantos ataques contra Arabia Saudí. ¿Qué sabemos de eso? Well, certainly, I mean, Bueno, desde luego tienen Patriots. No estoy seguro de qué más tienen en cuanto a sistemas de defensa aérea de alcance medio o de menor nivel, pero la preocupación para los saudíes es lo disperso que está su país. Y ese oleoducto de este a oeste, que transporta 7 millones de barriles al día y evita que Arabia Saudí tenga que cerrar sus pozos, como tuvo que hacer Irak, como tuvo que hacer Kuwait. Ese oleoducto tiene 1.200 kilómetros de longitud. ¿Cómo vas a protegerlo, además de todas las instalaciones de las que hablas? Las instalaciones de producción, las de refinado y también las instalaciones portuarias. Puedes rodearlas con sus defensas. You can ring them with their defenses, but now you're running into the Pero ahora te enfrentas a la aritmética del coste y del tiempo. ¿Y cuánto cuesta fabricar esos misiles de defensa aérea y esos sistemas de defensa aérea? ¿Cuánto tiempo lleva fabricarlos frente a lo que tardan los hutíes en fabricar drones y misiles? ¿Y cuánto les cuesta a los hutíes fabricar esos drones y misiles? Exacto. Y vemos que quizá hagan falta meses para que quede clara esa superioridad de Ansar Allah, pero acabará quedando clara. Así que, si quieres librar este tipo de guerra y estás en el bando perdedor, y también entendemos que los saudíes no están preparados, cultural, social ni económicamente, para este tipo de guerra. Los yemeníes llevan décadas enfrentándose a esto, desde antes de esta guerra, que comenzó en 2014, remontándonos a 2011, a la guerra civil anterior y también a otros conflictos que ha tenido Yemen. Ahora bien, sin duda, estoy seguro de que estarían encantados de dejar atrás esa forma de vida. Pero si Ansar Allah, los hutíes y aquellos a quienes representan aún no han sido sometidos, no han capitulado ni han sido derrotados, ¿qué hace pensar a nadie que ahora vayan a hacerlo? Y esta idea de que los saudíes van a lanzar una invasión terrestre, ¿con qué ejército? Quiero decir, entonces, volvemos a hablar de usar fuerzas delegadas, de usar mercenarios. En esencia, de usar las fuerzas que ya están allí. El Consejo de Liderazgo Presidencial, pero también el Consejo de Transición del Sur, que son las dos principales fuerzas de oposición a los hutíes, Ansar Allah. ¿Cómo creen que va a salir eso? ¿Y por qué creen que eso va a llegar a algún sitio? Y de nuevo, deben de tener la idea de que Estados Unidos va a derrotar a Irán o va a mantener a Irán tan ocupado que el apoyo iraní a Ansar Allah se va a disipar. Pero otra vez, sabemos que eso no es tan importante para Ansar Allah. Ya sabes, del mismo modo que Hezbollah puede seguir combatiendo, ataquen a Irán o no. Así que esta mala interpretación de la situación. De nuevo, creo que antes que de las visiones supremacistas que tienen estos países, ¿cómo van a poder derrotarnos esta? No hay forma. Y además, está de nuevo la realidad de esta logística es en guerra moderna. Sabe, se ve que en algún momento los saudíes saldrán perdiendo en ese cálculo. Y sus instalaciones, ya sean de transporte, de producción, de distribución o de cualquier otro tipo, van a ser atacadas. Y da la impresión de que esas instalaciones no están bien protegidas de entrada, porque estamos viendo que ya ha habido ataques contra ellas. Vimos ataques contra las instalaciones de Aramco al comienzo de la campaña,
allá por marzo, más o menos. Pero sabe, son instalaciones enormes y muy extensas, que de nuevo son difíciles de defender. Así que creo que ese es el principal problema que tienen los saudíes. Algo muy parecido a lo que la gente entiende sobre Rusia. El tamaño de Rusia permite a Ucrania atacar en muchísimos lugares y tener muchas vías de ataque, ¿verdad? Y por eso los rusos son vulnerables a estos ataques ucranianos con misiles y drones. Harán algo al respecto, y entonces los ucranianos responderán. Y veremos lo mismo aquí. Los hutíes aprovecharán las vulnerabilidades que tienen los saudíes, y los saudíes harán algo al respecto. Y luego Ansar Allah contrarrestará la respuesta saudí. Así es como funcionan estas cosas. Pero no hay una solución para Arabia Saudí, ni militar ni política, salvo que crean que los hutíes se van a debilitar tanto que serán vulnerables a una derrota sobre el terreno a manos de las fuerzas yemeníes de la oposición. De nuevo, el PLC y el STC. Sí. Matt, do you think that Matt, ¿crees que ayer Donald Trump tuvo dos reuniones, una con Zelensky y otra con Benjamin Netanyahu? Ambos, estos dos líderes, el primer ministro de Israel y el presidente de Ucrania, no quieren perder su posición en sus propios países. Y los dos están luchando por mantener su posición y quieren que las guerras continúen. Israel, yo diría que para Israel todo está yendo de alguna manera. Ya sabes, todo está yendo como ellos quieren, porque todo el mundo está librando su guerra y ellos no forman parte de la guerra. Simplemente se sientan a observar cómo todos atacan. Irán atacando, ya sabes, a Bahrein y Kuwait. Estados Unidos atacando a Irán. Irán, luego los hutíes atacando a Arabia Saudí. Simplemente se sientan y lo observan. A Israel le está yendo de maravilla. Sí, sí. Y Ucrania igual. No quieren poner fin a la guerra. Zelensky no quiere poner fin a la guerra. Quiere continuar la guerra. Y estos dos se reúnen con Donald Trump. ¿Qué quieren de Estados Unidos? ¿Y cómo quiere Estados Unidos continuar estas guerras? Como sabemos, CNN volvió a informar ayer sobre la escasez en las reservas de Estados Unidos mientras continúan estas guerras. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se encajan esas dos imágenes? No entiendo cómo los israelíes restan importancia al estado de las reservas estadounidenses de munición. Puedo entenderlo en el caso de las armas de ataque, de las armas de alcance, donde los israelíes podrían decir, bueno, obliguemos a los estadounidenses a usar las enormes cantidades de bombas que tienen. No les quedará más remedio que enviar aviones de combate a Irán y lanzar bombas allí. Tienen de sobra Haddam, bombas de pequeño diámetro y cosas así. No se les van a acabar. Por lo que sé, tenemos muchas. Puede que no. Pero en lo que respecta a las municiones de defensa aérea, también está el deterioro, la degradación, la destrucción del sistema, ¿verdad? Así que no se trata de no tener suficientes Patriots, THAAD, SM-3, SM-6, Hondas de David y Arrow, etc. Ya sabe, todos los distintos misiles. Se trata de que su sistema se está degradando porque los iraníes han alcanzado con tanta precisión sus radares, su mando y control, y su estructura de comunicaciones, que los estadounidenses no pueden ver con precisión, o simplemente no pueden ver también, los ataques iraníes. Y los iraníes siguen alcanzando cada vez más esos nodos, cegando a los estadounidenses ante los misiles y drones iraníes. No entiendo cómo los israelíes no tienen eso en cuenta. No, ya sabes, pero desde luego eso que decías sobre que los israelíes sienten que tienen a todo el mundo haciendo el trabajo por ellos es absolutamente cierto, y lo han dicho. Quiero decir, Bezalel Smotrich lo dijo muy claramente la semana pasada, el ministro de Finanzas israelí, que no tiene sentido que entremos nosotros en la guerra. Los estadounidenses se están encargando de todo por nosotros, ¿no? Quiero decir, estos pringados están haciendo todo esto. Ya sabes, ¿para qué estropear algo que funciona tan bien? Así que creo que, ya sabes,
Los ucranianos, por supuesto, quieren que los estadounidenses hagan más. Quieren que los estadounidenses vuelvan a la guerra. Desde luego, las señales son buenas en ese sentido para los ucranianos y para los europeos. No creo que Trump haya cambiado todavía de postura sobre la guerra de Ucrania. I don't think Trump has turned around on the Ukraine war yet, but he certainly is leaning that way. Pero sin duda se está inclinando en esa dirección. Sin duda el Congreso estadounidense, sea cual fuera la oposición que pudo haber durante un breve tiempo, la ha callado. Los demócratas, en su mayoría, están a favor de la guerra de Ucrania. Ayer el Senado votó para aprobar nuevas sanciones. En realidad, fue una votación de procedimiento, pero da una idea de cuál es la postura del Senado. 88-12 creo que fue el resultado para seguir adelante con la ley de Lindsey Graham de sanciones contra Rusia e Irán, ¿verdad? Porque Lindsey Graham lo quería, como dijeron ayer varios de esos necrófagos. Así que esta idea de que en los próximos 2 años, antes de las elecciones estadounidenses de 2028, podría verse participación de los estadounidenses como la que hubo antes de la elección de Donald Trump. As it was prior to Donald Trump's election, now or re-election. Elecciones ahora o reelección. Ahora bien, sin duda los estadounidenses han estado proporcionando armamento, municiones y equipos. Se los han vendido, sea cual sea la fórmula de ese acuerdo, a los ucranianos. Los ucranianos no han recibido tanto como les gustaría, debido a, ya sabe, los compromisos estadounidenses en Oriente Medio. Pero cosas como la inteligencia, desde luego, no se han detenido. Y sabemos, porque se ha presumido de ello en medios como el Financial Times, que los estadounidenses están proporcionando inteligencia, proporcionando datos de localización de objetivos, asegurándose de que los ucranianos puedan lanzar estos ataques con drones contra Rusia, alcanzar objetivos a 2,000 kilómetros dentro de Rusia. 2,000 kilometers into Russia, Así que eso no significa solo que los estadounidenses estén proporcionando la capacidad técnica. Están dando su visto bueno a los ucranianos para que hagan esto. Y para mí eso es lo más importante aquí, que los rusos lo entienden. Los rusos entienden que sí, los ucranianos no pueden lanzar este ataque sin asistencia técnica estadounidense. Pero aún más importante es entender que los estadounidenses están dando su visto bueno. Ya se presoren, Ismail, ya saben. Dodge has tutsumes, Rose. Every day there are Russian casualties, and there are casualties in Ukraine as well. But in the West, we hardly Y también hay bajas en Ucrania. Pero en Occidente apenas oímos hablar de las bajas rusas y de cómo esas bajas no están haciendo más que, quiero decir, por supuesto, están destrozando vidas y familias en ambos bandos, y malditos sean ambos, por lo que a mí respecta. Pero, en el caso de los rusos, esto está reforzando su compromiso con la guerra y aumentando la presión sobre Putin para que termine esta guerra con una victoria militar, para que haga algo decisivo, ¿no? Las quejas, y esto lleva años ocurriendo en Rusia, contra el gobierno, no han sido que esta guerra esté mal, que sea contraproducente o un error estratégico, o lo que sea. Las quejas han sido, no estáis luchando esta guerra con la suficiente dureza. ¿Por qué no eres más duro con los ucranianos? ¿Por qué no presionas a los europeos? Quiero decir, llega un punto en que las bajas civiles se acumulan, se cometen atrocidades, y cada vez está más claro que esto no es un error. Al menos durante los primeros 2 años de la guerra, yo diría que ninguno de los dos bandos tenía como objetivo a los civiles. Desde luego, hubo atrocidades. ¿Pasaron cosas? Sí, por supuesto. Pero en cuanto al ataque deliberado contra civiles, especialmente mediante misiles y drones, no veíamos eso. Cuando un edificio residencial era alcanzado por un dron ruso o viceversa, probablemente se debía a que ese dron había sido derribado por un sistema de defensa aérea, quizá por un misil o mediante contramedidas electrónicas. Y ese edificio residencial no era el objetivo. Fue lo que alcanzó el dron cuando estaba cayendo del cielo. Y hemos visto ese cambio en el último año, ¿verdad? Hemos visto ese cambio en el último año. Ahora están atacando deliberadamente infraestructuras civiles en ambos bandos.
Y la cuestión es cuándo se intensificará eso, hasta un nivel en el que veamos a rusos y ucranianos actuar como actúan los estadounidenses y los israelíes. Cuando digo eso, me refiero, por ejemplo, a sus ataques contra Irán. Todos conocemos Gaza, todos conocemos Líbano. Pero para ser claro sobre Irán, en la campaña de 40 días, la campaña de marzo y abril, hubo unas 21,000 salidas estadounidenses. Así que cada avión cuenta como una salida. Es decir, 21,000 aviones estadounidenses atacando Irán durante ese periodo. Y de esos, solo alrededor de un tercio fueron contra objetivos militares. El resto fueron contra objetivos civiles, gubernamentales o de infraestructura. Exacto. Quiero decir, esta es la forma estadounidense e israelí de hacer la guerra. ¿Y en qué momento veremos a los ucranianos y a los rusos adoptarla plenamente? Van en esa dirección, eso seguro. Así que sí, creo que tu pregunta era, ¿qué quieren los ucranianos y qué quiere Zelensky? Quiere más. Y quiere que los estadounidenses se comprometan de nuevo con esta guerra. Y creo que lo va a conseguir. Creo que sobre todo, si los demócratas consiguen la Cámara de Representantes, ya tienen los votos en el Senado, pero si se hacen con la Cámara de Representantes, veremos que se aprueban paquetes de gasto bastante importantes para Ucrania. Y entonces, Donald Trump tendrá que plantearse qué va a hacer. Y desde luego, quizá no tengan en la Cámara los votos necesarios para anular su veto. Pero creo firmemente que en el Senado de Estados Unidos sí tienen los votos para anular cualquier veto que Donald Trump puede imponer a cualquier tipo de gasto destinado a Ucrania. Y de nuevo, ¿quién puede decir que dentro de 1 o 2 años Trump no volverá a estar a favor de una ayuda estadounidense directa a Ucrania? Sí, sí. Yeah. Eso es terrible. Y por eso estoy realmente indignado, en el sentido de, ¿cómo acaba todo esto? ¿Dónde está la solución? Porque incluso pongamos con Irán, si los estadounidenses se quedan sin munición y dicen, vale, ya no podemos seguir luchando, eso no pone fin a la guerra. Va a seguir ocurriendo una y otra vez y multiplicado. Y va a ser, ya sabes, vas a tener estos conflictos en el Líbano, la presión sobre los israelíes para que terminen el trabajo en Gaza, para que se anexionen Cisjordania, luego Yemen. Quiero decir, todo va a estallar. No termina solo porque Estados Unidos se haya quedado sin suficientes misiles Tomahawk para atacar Irán esta semana o este mes. Yeah. Yeah. Sí, exacto. Gracias. Gracias, Matt. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un placer enorme, como siempre. Great pleasure, as always. De acuerdo. Gracias, Nima.